Helicópteros de Estados Unidos versus helicópteros rusos. ¿Cuáles son los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los 7 mejores helicópteros militares fabricados en Estados Unidos versus los 7 mejores helicópteros militares fabricados en Rusia. Dos potencias aeronáuticas mundiales, las cuales han estado compitiendo entre sí desde la época de la Guerra Fría. Te invito a ver el video y luego des tu opinión de cuáles son para ti tus helicópteros favoritos. Y bueno, sin más, empezamos. Helicópteros fabricados en Estados Unidos. 7. Bells UH-1Y Venom. El Bells UH-1Y Venom, también llamado Super UA, es un helicóptero utilitario bimotor de tamaño medio construido por Bells Helicopters bajo el programa de actualización H1 del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Es uno de los últimos miembros de la numerosa familia UA. El UA-1Y también se llama Yankee. El UH-1Y entró en servicio en 2008 y hasta el 2018, 160 helicópteros fueron entregados a los marines. El UH-1Y tiene una cabina de vidrio totalmente digitalizada y un moderno sistema de visión por infrarrojos, FLIR. Su motor es más potente que las versiones anteriores y las 4 palas de su rotor soportan el impacto de cañones de hasta 23 milímetros. Asimismo, cuenta con nuevos radios y nuevos tanques de combustible que aumentan su autonomía en un 50%. El UH-1Y tiene una tripulación de 2 pilotos y transporta a 10 soldados con equipo completo. Su velocidad de crucero es de 293 km por hora y su radio de combate es de 240 km. Tiene 2 puntos externos para llevar armamento, en donde lleva contenedores de cohetes no guiados Hydra 70 o los nuevos cohetes guiados por láser APKWS-2, ambos cohetes de 70 milímetros. Además de 2 soportes de bípode para ametralladoras M240D de 7,62 mm, Browning M2 de 12,7 mm o ametralladoras Gatling M134 Minigun de 7,62 mm. 6. Helicópteros de transporte Sikorsky UH-60 Black Hawk. El Sikorsky UH-60 Black Hawk es un helicóptero utilitario de carga media bimotor con rotor de 4 palas, fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft. Los Black Hawk pueden realizar un variado tipo de misiones, incluyendo el transporte táctico de tropas, guerra electrónica o evacuación aeromédica. En operaciones de asalto aéreo puede transportar una escuadra de 11 soldados con su equipo o un obús M102 de 105 mm con 30 proyectiles y 4 servidores de pieza en un solo viaje. En otra alternativa puede llevar 1170 kg de carga externa o bien 4050 kg de carga interna. El Black Hawk está equipado con aviónica y electrónica avanzada para incrementar la supervivencia y poder de fuego. El UH-60 Black Hawk tiene un sinnúmero de variantes que van desde helicópteros especializados en guerra naval como el SH-60B Sea Hawk, versión de ataque como el H-60 Arpía 3 de Colombia, entre otros. 5. Helicóptero de transporte pesado Boeing CH-47 Chinook. El Boeing CH-47 Chinook es un versátil helicóptero de transporte de carga pesada bimotor con rotores en tándem de origen estadounidense. Fue diseñado y fabricado por Boeing a principios de los años 1960. Sus principales usos incluyen transporte de tropas, despliegue de artillería y reabastecimiento en el campo de batalla. Dispone de una amplia rampa de carga en la parte trasera del fuselaje y de 3 ganchos para izar carga externa. El CH-47 tiene un peso máximo de despegue en tierra de 22.680 kg y de 20.865 kg en emergencia sobre el agua. Su velocidad máxima es de 315 km por hora y su autonomía es de 741 km. El CH-47 continúa siendo el helicóptero de carga más pesado usado por el ejército de los Estados Unidos,
pudiendo transportar de 33 a 55 soldados al campo de batalla. En evacuaciones aeromédicas se le puede instalar hasta 24 camillas y 3 asistentes médicos. En su bodega interna puede transportar cargas de hasta 12.700 kilogramos. Las versiones actuales han sido modernizadas con aviónica más moderna y motores más potentes. 4. Helicóptero de transporte pesado Sikorsky CH-53E Super Stallion. El Sikorsky CH-53E Super Stallion, designado S-80E por el fabricante, es un helicóptero de transporte pesado creado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft Corporation para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Es el helicóptero más grande en servicio con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y es de hecho hasta el momento la mayor aeronave de este tipo de fabricación estadounidense. Fue desarrollado a partir del CH-53C Stallion, principalmente añadiéndole un tercer motor. Existe una variante menos común denominada MH-53E Sea Dragon, que fue creada para cubrir las necesidades de la Armada de los Estados Unidos para transporte de cargas pesadas y para misiones de búsqueda, localización y barrido de minas de largo alcance. La versión más reciente derivado del CH-53 es el CH-53K King Stallion, que cuenta con nuevos motores, nuevas palas de material compuesto y una cabina más ancha. El CH-53E puede transportar hasta 55 soldados o 13.500 kilogramos de carga interna y hasta poco más de 16.000 kilogramos externos. El Super Stallion posee una velocidad de crucero de 278 km por hora y tiene una autonomía de unos 1.000 kilómetros. El helicóptero también está equipado con una sonda extendible para el reabastecimiento en vuelo. 3. Helicóptero de guerra naval MH-60R Sea Hawk. El MH-60R es el reemplazo de los modelos SH-60B y SH-60F, continuando el esfuerzo de estandarizar la flota de helicópteros de la Armada de los Estados Unidos. El MH-60R es la versión tecnológicamente más avanzada de los UH-60 Black Hawk. Los primeros MH-60R entraron en servicio en el año 2008. Catalogado como un helicóptero multimisión, sus sensores incluyen el equipo de vuelo de supervivencia ASE, sensores de observación por infrarrojos, FLIR, un avanzado enlace de datos aerotransportado, un sonar activo aerotransportado más avanzado, un detector de anomalías magnéticas MAD y sonoboyas para lanzar desde el aire. El armamento a bordo incluye un cañón MK-44 Bushmaster 2 del calibre 30 mm como sistema aéreo de eliminación de minas, misiles tierra-aire AGM-114 Hellfire, misiles antibuque AGM-119 Penguin, torpedos Mark 46, Mark 50 y los modernos torpedos Mark 54. 2. Helicóptero de ataque AH-1Z Viper. El AH-1Z Viper es un helicóptero de ataque bimotor fabricado en Estados Unidos por Bell Helicopters. Está basado en el AH-1W Super Cobra. Entró en servicio en 2010. Diseñado especialmente para los marines de Estados Unidos, tiene como misión principal la destrucción de blindados enemigos y misiones CAS de reconocimiento y apoyo a las tropas que combaten en tierra. El AH-1Z incorpora una nueva tecnología de rotor con aviónica militar, sistema de armas y sensores electro-ópticos mejorados en una plataforma de armas integrada. Tiene supervivencia mejorada y puede encontrar blancos a grandes distancias y atacarlos con armas de precisión. Las palas están hechas de materiales compuestos que tienen una mayor supervivencia balística y tienen un sistema de plegado semiautomático para el almacenaje a bordo de naves de asalto anfibio. El armamento del Viper comprende un cañón rotativo M197 con 3 tubos de 20 mm montado en una torreta bajo el morro del helicóptero con 750 proyectiles, 2 misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder en la punta de las alas, contenedores de cohetes Hydra 70 de 70 mm, lanzadores cuádruples de misiles AGM-114 Hellfire, el radar de control de fuego AN-APG-78 Longbow también puede ser montado en una estación de punta alar.
Posee un sistema FLIR de tercera generación que proporciona imágenes infrarrojas o de video, con capacidad día-noche o bajo cualquier condición climática. Sus motores le permiten alcanzar una velocidad máxima operativa de 296 km por hora. 1, Helicóptero Boeing AH-64E Apache. El AH-64 Apache es una aeronave de ataque introducida en los años 80. El diseño y las capacidades del helicóptero han sido mejorados a lo largo de los años y las experiencias aprendidas en el campo de batalla, hasta llegar al actual AH-64E. El AH-64E presenta conectividad digital mejorada, sistema de distribución de información táctica conjunta, motores T700 GE701D más potentes, con transmisión de engranajes frontales mejorados para acomodar más potencia, capacidad para controlar vehículos aéreos no tripulados UAV, capacidad IFR completa y tren de aterrizaje mejorado. Las nuevas palas de rotor de material compuesto aumentan la velocidad de crucero, la tasa de ascenso y la capacidad de carga útil. El nuevo radar AESA tiene una capacidad de ultramar, lo que permite a la nueva versión E adaptarse a las operaciones marítimas y le permite realizar ataques navales. Tiene un alcance en ferry de 1900 km y su radio de combate es de 500 km. Su velocidad de crucero es de 265 km por hora. Están armados con misiles antitanque AGM-114 y misiles israelíes Spike NLOS de hasta 32 km de alcance, cohetes Hydra 70 de 70 mm y un cañón automático M230 de 30 mm. También se pueden equipar con armamento aire-aire como los misiles AIM-92 Stinger, AIM-9 Sidewinder y misiles MBDA Mistral. Helicópteros fabricados en Rusia. 7, MiL Mi-38T. El MiL Mi-38 es un helicóptero de transporte medio diseñado por la fábrica de helicópteros MiL de Moscú. Realizó su primer vuelo el 22 de diciembre de 2003 y fue introducido el 2 de diciembre de 2019. Los prototipos Mi-38 durante el programa de pruebas han establecido 5 récords en la clase E1H. El segundo prototipo estableció un récord de altitud al alcanzar 8.620 metros sin carga útil. El segundo aparato estableció un récord en velocidad de escalada alcanzando una altura de 3.000 metros en 6 minutos. Y el tercer prototipo lo estableció al llegar a 6.000 metros en 10 minutos y 52 segundos. 2 registros adicionales fueron establecidos en altitud. El primero fijado en 7.895 metros con 1.000 kilogramos de carga útil. El segundo a 7.020 metros con 2.000 kilogramos de carga útil. El Mi-38 tiene una tripulación de 2 y puede transportar a 30 pasajeros. Además puede transportar 6.000 kilogramos de carga interna y 7.000 kilogramos de carga externa. Alcanza una velocidad máxima de 320 km por hora y su alcance es de 920 km. 6, Helicópteros multipropósito Mi-171A2. El Mi-171A2 es un helicóptero moderno polivalente de clase media en el cual se fusiona la experiencia única de operación de los helicópteros Mi-8 y Mi-17 y las movísimas soluciones técnicas. Presenta un alto nivel de seguridad, fiabilidad y confort. El Mi-171A2 fue desarrollado en una interacción estrecha con los operadores de los helicópteros y establece los nuevos estándares para los helicópteros de la clase media. El Mi-171A2 presenta una amplia gama de operaciones en las que se puede emplear un helicóptero, como el transporte de tropas, evacuaciones aeromédicas, búsqueda y rescate, y lo más importante es que cuenta con un moderno armamento que le permite realizar operaciones de ataque a tierra y soporte aéreo cercano. Este moderno helicóptero puede cargar hasta 4 toneladas de carga interna y 1,5 toneladas en 6 puntos de sujeción externa, en donde puede llevar una combinación de bombas de propósito general, contenedores de ametralladoras de 12,7 mm y cañones de 23 mm.
cohetes de 80 milímetros, tanques de combustible externos para aumentar su autonomía y misiles guiados antitanque. En los laterales puede ser artillado con hasta 5 ametralladoras PKM del calibre 7,62 milímetros. Entre otros equipos, los helicópteros cuentan con un sistema FLIR para operaciones nocturnas. 5. Helicópteros de transporte pesado Mi-26. El Mi-26 es un helicóptero de transporte pesado creado por la fábrica de helicópteros MIL de Moscú para aplicaciones civiles y militares. Su producción comenzó en 1981 y continúa en la actualidad. Es el mayor y más potente helicóptero que haya entrado en producción en serie del mundo, y se trata del helicóptero monorotor más grande que alguna vez se haya fabricado. Por otro lado, se trata del primer helicóptero con rotor principal de 8 palas. El 3 de febrero de 1982, el Mi-26 rompió el récord de mayor levantamiento de masa con un helicóptero, peso del helicóptero más carga, levantando a una altura de 2.000 metros un peso total de 56.768 kilogramos. La tripulación de este helicóptero la componen 6 personas, 2 pilotos, un navegador, un ingeniero de vuelo, un jefe de carga y un operador de sistemas electrónicos y radio. En su configuración estándar puede llevar a 80 soldados al campo de batalla, y la carga útil que puede llevar en su bodega interna es de 20.000 kilos, el mismo peso que puede llevar un avión de transporte C-130 Hércules. Entre otras características, el helicóptero alcanza una velocidad máxima de 295 km por hora y su alcance máximo es de 1.952 kilómetros. Esto se debe a que el helicóptero ha sido diseñado para recorrer el extenso territorio ruso. 4. Helicóptero multipropósito Mi-24PN. El Mi-24PN es la versión del mítico Hind empleado por las Fuerzas Armadas rusas. Cuenta con aviónica actualizada para operaciones nocturnas, cámara de televisión y cámara FLIR en un domo del morro. Emplea alas y aspas de la hélice principal del Mi-28, así como trenes de aterrizaje fijos en lugares de los retráctiles. Cuenta con un nuevo equipo de comunicaciones y sistema de armas actualizado para los misiles antitanque, Ataka y Strum, misiles aire-aire Igla-V y un cañón automático gemelo calibre 30 milímetros debajo del morro del helicóptero. Asimismo, se le hizo algunos cambios internos para aumentar la vida útil del helicóptero y facilitar su mantenimiento. El Mi-24PN tiene solo 4 puntos externos en donde llevar el armamento, en los que puede también llevar contenedores de cohetes de 80 milímetros, tanques externos de combustible, bombas de caída libre, etc. El blindaje del helicóptero también ha sido mejorado, así como sus motores. El moderno Mi-24PN sigue conservando su capacidad de transportar hasta 8 tropas en su interior. El Mi-24, por sus capacidades, ha sido considerado como el mejor helicóptero de asalto del mundo. 3. Helicóptero de guerra naval Ka-27M. El Kamov Ka-27 es un helicóptero militar desarrollado por la compañía rusa Kamov para la Armada Soviética y actualmente en servicio con la Armada rusa. El helicóptero fue desarrollado para transporte y guerra antisubmarina. En 2018 fue entregado a la Marina rusa el primer Kamov Ka-27M modernizado, que gracias al nuevo sistema instalado tiene visión panorámica, mayor alcance en la detección y destrucción de blancos, así como la capacidad de detectar buques y submarinos de todas las clases. Entre el armamento que posee este helicóptero está una ametralladora de 4 cañones rotativos del calibre 7,62 milímetros, un cañón de 30 milímetros, 4 puntos de anclaje con una capacidad de 2.000 kilogramos para cargar una combinación de bombas FAB de 250 kilos, misiles 9K114 Strum, torpedos AT-1M, VTT-1, UMGT-1 Orland, APR-2 y Astrep, 36 sonoboyas para la detección de submarinos y carga de profundidad antisubmarino. 2. Helicópteros de ataque Mi-28 Hawk.
El Mi-28, apodado Cazador Nocturno, es un helicóptero militar de ataque capacidad operativa a todo tiempo y día-noche. Es una aeronave destinada totalmente al ataque, sin capacidad secundaria para transporte de tropas, principalmente está equipado para misiones antitanque. El armamento principal del Mi-28 consta de un cañón de 30 mm situado bajo el morro con una cadencia de disparo de 900 proyectiles por minuto. Además dispone de una gran variedad de armas que se anclan en 4 puntos externos. Algunas de estas armas son misiles antitanque guiados 9K114 Strum, código OTAN AT-7 Espiral, y 9M120 Ataca V, código OTAN AT-9 Espiral 2. Cohetes no guiados de 80 y 130 mm, bombas de 500 kg y cañones de 23 y 40 mm. Misiles aire-aire 9K38 Igla V o Vimpel R-73, dispositivos lanzagranadas y dispositivos de colocación de minas. El sistema de guiado de armas está integrado en el casco del artillero. El Mi-28 está equipado con el radar N025 al más 280, situado sobre el rotor principal que trabaja en un rango de frecuencia. El radar se usa para detectar blancos aéreos hasta 20 km de distancia y para observar fenómenos meteorológicos hasta 100 km de distancia. Posee la suite de aviónica integrada IKBO-28. Esta es una suite de control de múltiples sensores de observación, torreta electro-óptica y radar, sistema de manejo de armamento, comunicaciones y navegación. El helicóptero alcanza una velocidad de crucero de 270 km por hora y su alcance es de 435 km. 1. Helicóptero de ataque K-52 Alligator. El Kamov K-52 Alligator es un helicóptero de ataque biplaza todo tiempo de fabricación rusa que cuenta con el distintivo sistema de rotor coaxial del departamento de diseño de Kamov. Se trata de un desarrollo del monoplaza Kamov K-50 al que se le ha ampliado la sección delantera para albergar al piloto. A diferencia de la mayoría de los helicópteros de ataque, los tripulantes del K-52 no van sentados en tándem, sino que van uno al lado del otro y disponen de asientos eyectables. El K-52 tiene rotores coaxiales contrarrotativos que son capaces de soportar disparos de armas de un calibre de hasta 20 mm, y además el K-52 tiene a bordo un sistema de eyección que permite un escape rápido y seguro a sus dos tripulantes. En la actual guerra de Ucrania, el helicóptero ha demostrado su gran capacidad de supervivencia a los ataques tierra-aire. Entre las capacidades militares del K-52 se destacan la destrucción de vehículos blindados, fortificaciones y tropas enemigas, la lucha contra objetivos aéreos en vuelo a baja velocidad y misiones de caza de reconocimiento y apoyo a tropas terrestres. El K-52 Alligator está artillado con el siguiente armamento: un cañón principal de 30 mm con 240 proyectiles, 6 puntos de anclaje de armamento externo con una capacidad de 2000 kg para cargar una combinación de cañones de 23 mm en contenedores, bombas de 250 y 500 kg, cohetes S-8 de 80 mm y S-13 de 122 mm, misiles antitanque 9K121, misiles aire-aire Vimpel R-73, misiles aire-aire Vimpel R-73 y misiles ligeros aire-aire Igla, misiles aire-tierra KH-25 guiado por láser semiactivo, 2 contenedores en las puntas alares con dispensadores de contramedidas chaff, tanques de combustible externos de 500 kg. El helicóptero alcanza una velocidad de crucero de 260 km por hora y su alcance es de 460 km.